y la acusación del juez. Pero pueden ser ustedes defensores. Y el defensor tiene dentro de sus atribuciones, por supuesto, la defensa de su defendido, de su patrocinado. Pero hay otra persona que es el juez. El juez, ante los dos planteamientos, tiene que resolver a favor de uno o a favor de otro. ¿Qué pasa cuando se dan casos de estos? La gran discusión en el tribunal va a ser cuál es el criterio que va a prevalecer o que debe prevalecer. Y entonces en los exámenes les decía yo siempre a mis estimados colegas que impartimos el curso y que tratamos los exámenes, aquí lo que hay que calificar es el razonamiento del estudiante, con el soporte legal y el soporte doctrinario, y mejor si hay jurisprudencial. Puede ser, es más, que ante un caso, usted puede decir que hay parricidio y me sostiene, me fundamenta legal y doctrinariamente y jurisprudencialmente. Otro compañero va a decir que no hay parricidio y lo va a sostener, a decir, legalmente y doctrinariamente. Y a los dos hay que calificarlos bien. Es que es complicado. El método de observación experimental que se utiliza objetivamente en otro tipo de ciencias no se da aquí. En este tipo de disciplinas como la nuestra es el método de inducción o deducción, el método lógico abstracto. Entonces aquí viene, por eso es que son las discusiones en los juicios y los jueces tienen que resolver. Entonces acá les decía, el parricidio, si ustedes lo leen en el 131, pues como que fuera sencillo, pero en la práctica las situaciones son complicadas, porque puede ser que un sujeto sepa que el otro es su hijo, pero no está reconocido. Le da muerte. Juan le da muerte a Luis. Él sabe que Luis es su hijo, pero Luis no tiene sus apellidos. Y el abogado defensor le va a decir al juez, mire, señor juez, él no es su hijo. ¿Qué pasa si el fiscal pide un ADN? Y el ADN sabe que sí es su hijo, que es su padre biológico. Sí, pero aún así va a decir, yo no sabía que era mi hijo. La pregunta es, ¿hay parricidio o no hay parricidio? ¿Qué pasa el error in personae? Yo recuerdo que un caso tuvimos en la jurisprudencia nuestra hace algunos años y estábamos tratando esto en las aulas de nuestra universidad y cayó como anillo al dedo. Y vean qué caso, pues más interesante. Se trata de que un día, una noche, la esposa escucha ruidos a medianoche que están caminando sobre el techo de lámina de su casa. Y dice, Dios mío, están entrando los ladrones. Inmediatamente despierta al esposo, que estaba bien dormido a la par de él, y le dice, mira, no hagas bulla, pero ahorita están entrando los ladrones. Oí. El señor despierta y oye que hay pasos sobre la lámina. Entonces él inmediatamente pues le dice, pues sin hacer mayor bulla o sin encender la luz, toma su rifle, ve por la ventana y ve que el ladrón está caminando sobre la ventana. Y luego de caminar de la lámina, ve él en la ventana y luego ve que salta el ladrón a su casa, al patio. Cuando cae al patio, él dispara su rifle y lo mata. Luego, al llamar a la autoridad a encender la luz, se da cuenta que era su hijo que venía de trasnochar, que acababa de cumplir 18 años y a quien ellos no dejaban salir en la noche. Entonces el muchacho daba por irse por otro lado. Ellos no se dieron cuenta. Y cuando regresaba a medianoche, pues se subía a la pared, la lámina y saltaba a su casa. Y así lo hacía, pues, con sus amigos.
Y los otros pensaron que le dispararon y era su hijo. ¿Eso qué es? Ese es un error impersonal. Acuérdense de Derecho Penal 1. Ahí no hay parricidio. Él mató a su hijo, pero no sabía que era su hijo. Él le disparó a un ladrón. Claro, si él hubiese sabido que era su hijo, no le dispara. Él en su mente estaba que era un ladrón y el que se entró a su casa y le disparó al ladrón. Ahí no hay parricidio. Pero eso no quiere decir que no haya delito. ¿Qué delito hay? Efectivamente no hay un parricidio, pero hay un delito. Hay un tipo de homicidio. ¿Qué clase de homicidio es? ¿Cuáles son las atenuantes? ¿Cuáles son las agravantes? Fíjense qué interesante. Ese es un error impersonal, pero puede ser el aberractio ictus. ¿Recuerdan ustedes el aberractio ictus de Derecho Penal 1? De los tratadistas alemanes. El aberractio ictus es el error en el acto. Juan le dispara a Pedro porque quiere matar a Pedro, pero no le pega a Pedro, sino le pega a Juanito, que es su hijo que venía atrás de Pedro. O sea, el aberractio ictus es eso, la falta de pulso, pues. Él no quería matar a su hijo, quería matar a Pedro y a él le disparó, pero no tuvo pulso. Entonces le pegó al otro que venía atrás, que era su hijo. ¿Hay parricidio? No hay parricidio. No hay parricidio porque no hay un animus necandi directo hacia el hijo. Vean los homicidios en los casos culposos. Los casos culposos, ¿qué pasa? El padre de familia que va el fin de semana con su familia a una fiesta, irresponsablemente se emborracha. Y ya borracho, los hijos y la esposa le dicen, mira, estás muy borracho, no te puedes llevar el carro. Y este necio que él se lo lleva, que se siente bien, y se lleva el carro. Dadas esas circunstancias, estrella el carro y mata a sus hijos. ¿Hay parricidio o no hay parricidio? Ahí conocí el vínculo. Claro, sabía que eran sus hijos los que iban con él, conociendo el vínculo, pues. Conocí el vínculo, pero no hay animus parricida, no hay animus necandi. Él no tenía la intención de dar muerte a su hijo, porque se trató de un accidente, por imprudencia, por total imprudencia de manejar borracho. Ahí no se puede tipificar parricidio, pero ¿qué hay entonces? Hay que tipificar un homicidio culposo en todo caso. Entonces vean cómo esto se complica en la práctica. Pero pues, como les decía, es importante el criterio que ustedes aprendan a manejar. Y lo pueden manejar en la medida en que conozcan la ley y en que conozcan la doctrina, en que manejen la doctrina. Y mucho mejor si conocen la jurisprudencia, los fallos que reiteradamente respecto de esos casos han emitido los tribunales. Esa es la jurisprudencia. De tal manera que esto es lo que hace, pues, complicado, pero también apasionante el estudio especializado de estos casos. Y en los exámenes, repito, nosotros planteamos los casos y esperamos que sus respuestas estén así de fundamentadas para poder calificar bien o mal un caso. Muy bien, eso es respecto del parricidio. Luego tenemos el asesinato. ¿Qué pasa en el asesinato? El asesinato es un homicidio también. Es un homicidio simple que se agrava o que se cualifica en razón de las causas que antecedieron o que precedieron a la muerte del sujeto pasivo. Y el Código Penal guatemalteco en el artículo 132 nos califica 8 circunstancias, 8 causas por las cuales un homicidio
se convierte en asesinato. Estas 8 causas, por ejemplo, el número 1 dice, el asesinato, 132, comete asesinato quien matare a una persona. Hasta ahí es homicidio, pero luego dice, 1 con alevosía, se convierte en asesinato. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, se convierte en asesinato. Por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, etcétera, explosión, asesinato. 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, etcétera. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Estas son las 8 circunstancias o causas que convierten un homicidio en asesinato. Ahora, que les quede claro, estas causas son excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? Que basta con que se dé una de ellas para que se convierta ese homicidio en asesinato. No es necesario que se den las 8, ni que se den 2 o 3, una que se dé. La situación y la discusión otra vez es algunas que no están bien claras. Por ejemplo, dice quien matare con ensañamiento. ¿Qué es eso? 5 dice quien matare con impulso de perversidad brutal. ¿Qué debemos entender por eso? Y ahí está la discusión de los abogados, fiscales, defensores en los juicios y la decisión que tienen que tomar los jueces al dictar sentencia. Y ahí está el conocimiento que ustedes obviamente tienen que tener en cualquiera de las circunstancias de abogados penalistas. Ahora bien, hay, por ejemplo, el número 1 dice, comete asesinato quien matara a una persona con alevosía. Y la discusión es, ¿cuándo hay alevosía? ¿Qué es alevosía? Ahí puede haber una discusión en el juicio, pero, ojo, recuérdense de su derecho penal 1, otra vez. Aquí, cuando hablamos de alevosía, hay una interpretación auténtica. Recuérdense de la exégesis de la ley penal que estudiamos. La interpretación auténtica es aquella que hace el mismo legislador en la misma ley o en otra ley, pero tiene una característica. Hay harta obligación de acatarla de parte del juez y de parte de los abogados. Y cuando hablamos de alevosía, ustedes vean el artículo 27, que se refiere a las agravantes del Código Penal, dice, en el número 2 dice alevosía, ejecutar el hecho con alevosía, y explica el artículo 27 en el numeral 2 qué debemos entender por alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, etcétera, etcétera. Nos explica la misma ley. Eso se llama interpretación auténtica y hay harta obligación de acatarla. No tenemos que discutir si para mí eso es alevosía o para otra persona o no. La ley lo dice. Lo mismo pasa con la premeditación. En la premeditación, que es otra de las causas que convierte el homicidio en asesinato, en el numeral 3 dice de las circunstancias agravantes premeditación. La premeditación conocida, porque no es solo la premeditación conocida, hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Esta es
premeditación conocida. Lo dice el código. Pero hay cuestiones que no las establece. Por ejemplo, ya la alevosía está clara. 2 dice por precio o recompensa. Ahí no había mucho problema. Precio, recompensa o promesa o ánimo de lucro. Esto es el crimen sicario, pues. Y se agrava, dice la doctrina, porque hay un sujeto que da muerte al otro, el activo que da muerte al pasivo, sin siquiera conocerlo, mucho menos que le haya hecho alguna ofensa, algún daño. Ni lo conoce, pero por precio le pagan y lo va a matar. Eso se convierte en asesinato. El 3 por premeditación ya lo vimos, pero el 4 dice el 5 con ensañamiento. Pero el código no nos explica. Aquí no hay una explicación de qué debemos entender por ensañamiento. Entonces tenemos que recurrir a la doctrina científica, a los libros, y tenemos que ir a la jurisprudencia. Se entiende por ensañamiento el impulso de perversidad brutal. Es decir, de causar al sujeto pasivo un dolor totalmente innecesario para darle muerte. Ese es el impulso de perversidad, el ensañamiento, que es diferente al impulso de perversidad brutal. Ensañarse es ejecutar el hecho, explico despacio, haciendo en el sujeto activo o realizando en el activo una serie de actos que le produzcan un dolor innecesario e inhumano. Pedro quiere matar a Juan, pero para matarlo primero le corta una mano, después un pie, lo tortura, por ejemplo. Eso es ensañamiento. Ahora, ¿qué es el impulso de perversidad brutal? Que es el número 6. No es lo mismo que ensañarse. Ensañarse es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona, del sujeto pasivo. Ahora, el impulso de perversidad brutal, dice la doctrina, que es lo mismo. Lo único es que hay un goce, hay una relación entre el goce sexual y la sangre. Imagínense, aumentar deliberadamente el dolor de una persona, pero a través del goce sexual. El violador que está violando a su víctima y cuando está realizando el yacimiento, la horca, eso es impulso de perversidad brutal. En todos estos tipos de casos, obviamente estamos hablando de personas que, lógico, no son normales, que tienen serios problemas emocionales, pues. Incluso en el 3 dice por medio de ocasión de inundación, envenenamiento o explosión. Juan quiere matar a Pedro, pero para matarlo va y le pone una bomba en su casa o al carro para que se deshaga el carro de una vez. Doctor, remata, tenemos problemas con su audio y su video. Disculpe la interrupción. Perdón, ¿no me están escuchando? Yo sí los veo. Dice el licenciado que permítame, compañero. Bien, licenciado. Yo sí los veo muy bien a todos. Sí, licenciado. No tengo que ver, fíjense que de repente es algún tal vez es algún chubasquito que hay por ahí, pero la señal sí se escucha bien. Por favor, compañeros, gracias. Gracias, Dick. Bien, vamos a continuar. Yo sí los veo muy bien a todos. Están muy bien. Bien. Entonces lo que les decía era que hay algunas causas que convierten el homicidio en asesinato que se explican por sí mismas. Hay otras que obviamente tenemos que hacer un análisis legal, doctrinario o jurisprudencial, como el ensañamiento o el impulso de perversidad brutal. En el 7 dice para matar a otra persona para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, etcétera. Eso es fácil, pues, es de entender, pues, no necesita mayor explicación.
En el 8 dice con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Y también está muy claro que al reo dice de asesinato se le impondrá una prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si las circunstancias del hecho y la ocasión, la manera de realizarlo, los motivos o los móviles determinantes revelaren una mayor y particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les puede aplicar la pena de muerte, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa, al igual que el parricidio, y tampoco acá se puede aplicar, como hemos dicho, pues en este momento la pena de muerte. Lo que quiero que quede claro es que el asesinato es un homicidio que se agrava o que se cualifica por las causas las 8 que tiene establecidas el Código Penal. Basta con que se dé una para que se convierta obviamente en asesinato. Cuando se creó el Código Penal en el año 73, los homicidios agravados o calificados eran 2, el parricidio y el asesinato, que hemos explicado. Pero hubo una modificación en el año 95 a través del decreto 4895 del Congreso de la República, donde se incluyó como un homicidio agravado o calificado, además de los 2 que ya hemos hablado, a la ejecución extrajudicial. Y precisamente es el artículo 132 bis, el que establece la ejecución extrajudicial. Y dice, comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete el dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoyo o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye el delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete el delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resulte la muerte de una o más personas. Al responsable se le sancionará con una pena de prisión de 25 a 30 años, es menos que el asesinato. Y luego, pues hay 2 situaciones en las que se puede imponer incluso la pena de muerte, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor peligrosidad de la gente. La ejecución extrajudicial sencillamente es el homicidio que pueden cometer los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o que tengan pues una situación hegemónica de poder, ya sea por razones o no políticas, pero no solo ellos, sino también lo pueden cometer los miembros de las bandas organizadas, del crimen organizado, pues bandas terroristas o subversivas, pues que pues ejecuten de manera extrajudicial a sus víctimas. Eso es lo que las características, digamos, que convierten el homicidio, en este caso, en una ejecución extrajudicial. De tal manera que estas son los 3 delitos que podemos considerar en el Código Penal guatemalteco como delitos, como homicidios agravados o calificados en relación al homicidio simple. Muy bien, y con esto estamos finalizando pues la primera parte de nuestro programa, nuestra primera agenda,
en relación a los delitos estrictamente, que estrictamente atentan contra la vida, el ánimo necante. Pero dentro de ellos, y eso es ya la agenda que teníamos preparada para hoy, está lo relativo al aborto. En el aborto, ¿qué es lo que se protege? La verdad es que, como les expliqué el primer día de clases, la protección de la vida en la legislación penal guatemalteca al más alto nivel constitucional se da desde el momento en que se fusiona el óvulo femenino con el esperma masculino hasta la muerte. Es decir, se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona humana, el niño o niña, no ha nacido? Es decir, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento es cuando hablamos de aborto. Es más, el Código Penal de Guatemala, en relación a este tema, incluso trae un concepto, que no son muchos conceptos los que tiene, pero en este caso sí define lo que debe entenderse por aborto. Y dice que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Cuándo principia la preñez? Cuando se fusiona el óvulo con el esperma. ¿Cuándo termina? Con el nacimiento, aun y cuando el niño se encuentre todavía ligado a la madre por el cordón umbilical. Lo importante es que ya se ha desprendido. Si el niño no se ha desprendido totalmente del cuerpo materno, no estoy diciendo del vientre, estoy hablando del cuerpo materno, entonces se va a considerar todavía un delito de aborto. Ahora, este es un tema muy complicado, es muy amplio y muy discutible. La verdad es que como muchos otros temas dentro del derecho penal, los más complicados, lo que la cátedra hace en este caso es hacer el planteamiento que legalmente esté establecido y hacer relación a las teorías más fuertes que hay en la doctrina. Oigan, sin tomar parte de ninguna de las corrientes. ¿Por qué? Porque son temas muy discutibles. Aquí tiene que ver mucho la formación de cada uno de nosotros, nuestras creencias, nuestros principios, nuestra formación, etcétera, etcétera. Entonces el aborto es un tema complicadísimo. Básicamente hay dos corrientes. La corriente abolicionista y la corriente antiabolicionista. Es decir, la corriente abolicionista del aborto es los que propugnan, pues, porque no se castigue, pues, el mismo, o por lo menos, que eso es tal vez lo más fuerte, que algunos tipos de aborto no sean castigados, queden impunes cuando se dan en las primeras 4 u 8 semanas de embarazo. Luego después, pues, ya se castigan drásticamente. Esa es la corriente abolicionista. La corriente antiabolicionista, como la guatemalteca, es que se castiga el aborto en cualquier momento del embarazo. La vida está protegida, o la esperanza o la expectativa de vida. Porque aquí el bien jurídico tutelado, más que la vida, es la expectativa de vida. Porque les decía, pues, que se protege desde el momento de la fusión. Y el momento de esa fusión, cuando incluso previamente a que se le llame huevo, o se le llame cigote, o se le llame embrión, pues obviamente hay una protección del Código Penal en todas esas fases. Pero ¿cuál es la discusión en la doctrina? En la doctrina de las dos corrientes, por ejemplo,
es entre las grandes contradicciones, para hacerlo tal vez más concreto y que ustedes lo puedan ir a analizar a los libros, es que lo contradictorio de esto es que las legislaciones donde se castigue el aborto en cualquier momento de la preñez, como sucede en los países nuestros, la situación es que en la práctica hay un derecho penal subyacente en el que se dan una serie de casos que no llegan a los tribunales. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de cuántos procesos penales hay en este momento por delitos de aborto en Guatemala, probablemente no encontremos ninguno. Tal vez encontramos uno o dos, probablemente. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el derecho penal subterráneo? Que diariamente, pues la otra corriente dice que en situaciones o en países como los nuestros es donde se dan la mayoría de abortos diarios. Estamos hablando de cantidades de cientos de abortos al día, pues. Y abortos que obviamente son clandestinos, son ilegales. Y siendo ilegales, muchas veces no se llevan con la técnica médica o quirúrgica más delicada y provocan la muerte de la mujer. O llegan muchas veces a los hospitales públicos, a los más grandes como el General o el Roosevelt, pues las mujeres, las pobres mujeres, pues que han sido sometidas a manipulaciones abortivas y llegan ya con grandes problemas o grandes infecciones y muchas de ellas fallecen. Entonces esa es la crítica. Y algunos países, por ejemplo, la otra corriente dice, porque algunas corrientes donde se permite este tipo de prácticas en los primeros semanas de embarazo, pues recuerdo, por ponerles un ejemplo, creo que Uruguay está dentro de la legislación latinoamericana, pues ahí se permite, bueno, como muchos estados de Estados Unidos o en Europa, se permite dentro de cierto tiempo, pues ahí donde es permitido no hay ningún aborto y no hay ninguna muerte de mujeres por aborto. Imagínense, es decir, eso es lo contradictorio. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que en la doctrina se da una gran discusión respecto a esto. Por eso les decía, son corrientes, las dos más opuestas, la abolicionista y antiabolicionista, pero dentro de ellas, como les decía, depende, pues nosotros lo presentamos para que ustedes puedan leerlas en su bibliografía, pues, pero sin tomar partido, porque aquí cada quien tiene sus propios principios, sus propias creencias, pero lo que generalmente se habla cuando se dan este tipo de problemas es que lo que carecemos nosotros es de una educación sexual total. Es decir, no nos han formado con una educación sexual. Es más, cuando en las escuelas o en los colegios algunos profesores se animan a tener pues un tipo de educación de esta naturaleza, pues son hasta denunciados. Entonces mejor no lo hacen. Y el problema es que tampoco en la casa los forman a uno desde ese punto de vista, y aún ni siquiera en la universidad, pues. Entonces, estos son los grandes problemas que hay, por ejemplo, entre la discusión que se da entre el delito que vimos en la sesión pasada del infanticidio y el aborto procurado. Es decir, ¿por qué se dan los infanticidios? El infanticidio, recuérdense, que es la madre que da muerte a su hijo durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Pero ¿por qué una madre da muerte a su hijo? Porque sufre una alteración psíquica producto del embarazo. Y les decía, probablemente, y no probablemente, seguramente, pues lo que explica la criminología es que así es,
Esto se da en mujeres que tienen obviamente relaciones sexuales, como una cuestión natural, no quieren tener familia, hijos, y usan métodos anticonceptivos, por lógica. El problema es cuando utilizando aún métodos anticonceptivos, estos fallan. Entonces no tienen decir ni la educación ni la preparación suficiente, pues ni la madurez psicobiológica para entender el fenómeno, y esto nos lleva a todo este tipo de situaciones que son lamentables. Y muchas veces donde está totalmente prohibido, como en nuestro caso, es cuando los orillan a buscar gente que clandestinamente se dedica a este tipo de prácticas. Pues, en medicina los médicos le llaman teques, ¿va? A ese tipo de prácticas que son pues, muy corrientes, pues, pero que son ilegales, que son delictivas. Pero muchas personas, y más en los pueblos, obviamente no recurren, porque ahí no hay ni siquiera profesionales de medicina, pues recurren a parteras o a gente que se dedica a ese tipo de prácticas y que los lleva a otro tipo de situaciones pues más difíciles. Entonces, es un tema muy complicado, muy profundo, pero lo que sí es cierto, que desde el punto de vista estrictamente legal en nuestro país, a partir del artículo 133, el aborto está prohibido. La protección de la vida en Guatemala se da desde la concepción hasta la muerte. Y entonces estamos en los diferentes tipos de aborto. Sin embargo, hay dos tipos de aborto que no es que estén permitidos, sino que son impunes en Guatemala. Y vamos a ver, el aborto terapéutico no se castiga en Guatemala, tampoco se castiga la tentativa y el aborto culposo de la mujer para causar su propio aborto. Eso lo vamos a examinar en este momento. Pero el artículo 134, que se refiere al aborto procurado. El aborto procurado dice: la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que ligados íntimamente, oigan, a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años. Es decir, que aquí están previendo lo que prevíamos y lo que explicamos en el infanticidio. Puede ser que una mujer, pues que esté sufriendo alteración psíquica producto del embarazo, pues decida darle muerte al hijo que espera antes de que nazca. Y si es antes de que nazca, estamos hablando de un aborto procurado. ¿En qué momento se convierte en infanticidio? En el momento de nacer. ¿Y cuándo consideramos que un niño ha nacido? Cuando se ha desprendido del cuerpo materno, aun y cuando se haya ligado a él por el cordón umbilical. Pero si se ha desprendido, ahí ya no podemos hablar de aborto. Ahí hablamos de infanticidio. La mayoría de casos, por lo menos los que registra la práctica forense, la jurisprudencia en Guatemala, es que muchos de estos casos se dan o se producen cuando el niño está naciendo, cuando, por ejemplo, solo ha sacado la cabeza, pero tiene todavía el cuerpo del niñito dentro del cuerpo materno. En ese momento, ¿de qué hablamos? Técnicamente tenemos que hablar de un aborto procurado, si es la madre la que lo realiza, porque ahí no ha nacido. Pero ahí está la complicación, porque recuérdense que el infanticidio dice: la madre que dé muerte a su hijo sufriendo alteraciones psíquicas producto del embarazo o el alumbramiento durante su nacimiento. Y eso era lo que yo les explicaba en la sesión pasada, durante el nacimiento. Y yo les decía, hay mujeres primigestas,
parturientas que pueden tener hasta 12 horas de trabajo de parto. Si dentro de esas 12 horas le da muerte el niño, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De un infanticidio que está contemplado así o hablamos de un aborto procurado? Yo creería que más es un aborto procurado, atenuado, y es precisamente la segunda parte de este delito. Repito, la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otra persona lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Ese es, digamos, el aborto procurado, pero viene la atenuación. Si lo hiciere, dice, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años, ya baja. Imagínense, 6 meses a 2 años, mientras que el infanticidio tiene de 2 a 8 años. Obviamente que habría que regularmente, un juez se podría inclinar por el aborto procurado en lugar del infanticidio, si aún no ha nacido. Ahora bien, en el 135 habla del aborto con o sin el consentimiento de la mujer, básicamente. Y dice, quien de propósito, o sea, de propósito es con animus feticida. Animus necandi hablamos en los homicidios, aquí hablamos de animus feticida, es decir, el propósito deliberado de darle muerte al producto de la concepción, al feto. De ahí su nombre del término feticida. Dice, quien de propósito causare aborto será sancionado, primero, con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Si la mujer consiente que le practiquen aborto. El 2 dice, con prisión de 3 a 6 años, ahí se agrava si obrare sin consentimiento de la mujer. Si obra sin consentimiento de la mujer, entonces ¿quién es el sujeto activo? El que lo practica. Puede ser pues una persona particular o puede ser un profesional o alguien que se dedique a este tipo de prácticas. Es quien lo practica, porque ahí es sin el consentimiento de la mujer. Ahí se agrava y la pena es de 4 a 8 años. Y luego tenemos en el 136 lo que se llama aborto calificado. En el aborto calificado, obviamente, ahí es el tipo de aborto donde por la práctica abortiva resulta la muerte de la mujer. Dice, si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Luego tenemos el 137 que les decía, es el aborto terapéutico, que no es punible. No es punible, o sea que no se castiga el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre. Es cuando está en riesgo la vida de la madre, pues ella y con su médico tendrán que tomar, su médico especialista, ginecólogo, obstetra, tendrán que tomar una decisión. Y ahí se pide el dictamen pues de otro médico y con el consentimiento de la madre puede llevarse a cabo lo que es el aborto terapéutico con el solo fin de salvar la vida de la madre. Pero no hay un propósito feticida. El propósito acá es salvar la vida de la madre y para eso es que sacrifican pues al producto de la concepción. Luego hay un aborto preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionare aborto sin el propósito de causarlo, pero constando en el estado de embarazo del ofendido, se ha sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en tercera parte.
Es decir, acuérdense que los delitos preterintencionales son aquellos donde no se tenía la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo. Aquí es el aborto preterintencional. El sujeto activo sabe que el pasivo está, que la mujer, porque lógicamente estamos hablando de una mujer, está embarazada, y aún así, pues le propina golpes o la somete a cuestiones violentas, donde a consecuencia de eso se produce el aborto. Sería aborto preterintencional. Luego el 139, que es también un tipo que no tiene sanción penal, es impune, dice la tentativa y el aborto culposo de la propia mujer. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. Quiere decir que no se castigan. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si tal persona tiene conocimiento previo del embarazo. O sea, si es una tercera persona la que participe en el aborto culposo, constándole pues el embarazo de la mujer, entonces si hay responsabilidad, pues aunque está atenuada. El que no se castiga es la tentativa y el aborto culposo de la propia mujer. Y luego está la grabación específica del 140 que se refiere específicamente a los profesionales de la medicina. Y dice: el médico que abusando de su profesión causare el aborto o cooperare con él será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, quiere decir aborto con o sin consentimiento, con multa de 500 a 3,000 quetzales y con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de 2 a 5 años. Es decir, que tiene una pena múltiple: pena de prisión, pena de multa y la inhabilitación especial como pena accesoria. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes de medicina o personas con título sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de ritos. Muy bien, esto es lo que podemos decir rápidamente pues del delito de aborto, para que ustedes puedan profundizar más en su estudio en particular. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, y nos vemos el próximo día de clases. Que estén muy bien. Feliz noche, doctor. Gracias, feliz noche. Feliz noche. ¿De corto? Solo le di clic derecho. Abandonaste la reunión, dice. Abandonaste la reunión, dice.